¿Cómo les ha parecido la metodología? ¿Quién quiere hablar? Por allí, por favor. Todos están súper participativos, profe Marley. A ver, Oscar. Hola, Oscar. Buenas tardes. Bueno, ustedes estaban preguntando pues qué responder, ¿no? Respecto a la profe Lidia. Y precisamente ella hace la inquietud y lanza la pregunta para poderlos escuchar a ustedes. Cuando nosotros tenemos la mediación virtual, pues podemos responder a muchas de sus inquietudes a través de la plataforma, los foros y demás. Pero en ese momento precisamente es el espacio para poderlos escuchar un poco más. Creo que Oscar tiene la intención de poder participar. Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas, profe, ¿cómo le va? Lo que pasa es que no me activaba el micrófono. Si no, yo no he tenido ningún inconveniente, las lecturas me han parecido muy interesantes y el tiempo ha sido suficiente, ha sido muy bueno, ¿no? Yo he estado muy contento en la clase, he estado muy contento y muy participativo. Perfecto, Oscar, muchas gracias. A ver, por allí, ¿quién más quiere compartirnos cómo le ha ido este periodo académico? De pronto, Lady María, creo que está por acá conectada, por favor. Abren su camarita, si es posible, muchísimo mejor para podernos ir conociendo un poquito más, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar, profe Mar. Sí, Lady. Hola, Lady Marjorie. Marjolie Balanta. ¿Cómo estás? Muy bien, tutora. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha ido? Pues en legislación, pero me ha ido tan bien y ahora pues he estado más pendiente del curso. Ok, ¿en dónde estás ubicada, Lady? Afuera de mi casa. ¿En qué departamento? ¿En qué municipio? Bueno, por allí hay manitas levantadas. Gracias, Lady. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a nuestra doctora también. Mucho gusto, Pedro. Cuéntanos. Igualmente, mucho gusto. No, pues a mí se me complica, pero es más como por temas de tiempo, por lo que yo trabajo. Pero pues ha sido como cuestión de organizarse y, pues de tratar de ser lo más eficiente con el tiempo para poder leer, para poder pues estar desarrollando las actividades a tiempo. Pero pues me ha gustado mucho la metodología, se me hace muy fácil manejar la plataforma, no es una plataforma difícil de manejar, ni para participar en los foros, ni para subir los trabajos, ni para acceder a la bibliografía. O sea, todo me parece como muy entendible, muy fácil para poderlo manejar. Y pues me he sentido muy bien. Las lecturas también, pues en cuanto a la parte de legislación, han sido también interesantes porque empiezo a entender mucho todo lo que converge a nivel pues, de la ley del deporte, que pues considero yo que es algo que es muy necesario como gestores deportivos poderlo conocer bien para poder uno desempeñarse bien. Entonces ha sido bien chévere, interesante y pues ahorita precisamente voy saliendo acá del trabajo, entonces estaba conectada del teléfono, pero pues yo creo que querer es poder y ahí vamos a estar pendientes de la reunión mientras vamos llegando a casa para poder estar lo más presentes posibles en vivo y en directo. Ok, Pedro, muchas gracias. Muy chévere tu participación, la de todos, pero qué chévere empezar a converger esos puntos claves de la importancia de la legislación deportiva en la formación del sector deportivo. Eso es muy importante que nosotros empezamos pues a tenerlo ahí muy presente en nuestro accionar. Esto es súper importante. Ya vamos a entrar en materia de ello. Edna, tú habías levantado la manita.
Ya no, bueno, ¿sí? Edna creo que tiene mala conexión, si no estoy mal, ella es de Pitalito. Hoy estamos como un poquito pesados en este proceso de internet, bro. Ah, ok, ok. Oscar, ¿tú dónde estás ubicado? ¿En qué pueblo? ¿En qué zona? En Calarcá, Quindío. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestra web conferencia. No sin antes decirles que me alegra mucho contar con estudiantes de todas las partes de Colombia, conocer culturas diferentes, formas de pensar totalmente diferentes, pero convergemos en algo muy importante y es ese tema que en algunas ocasiones y en algunas carreras de pregrado ha sido olvidado, como es el tema de la legislación deportiva. Bueno, por acá tengo varias presentaciones, me disculpan un momentico, por acá está. Listo. Resulta que el programa de gestión deportiva tiene dentro de su gran accionar, tiene 4 líneas fundamentales, las cuales tienen como objetivo apuntar siempre a ese desarrollo social del ser humano, a ese desarrollo, a ese mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Si ustedes en algún momento se preguntaran por qué nosotros como gestión deportiva estamos en la línea, estamos del desarrollo social comunitario o en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, pues es porque nosotros tenemos un contacto directo con el ser humano. Nosotros tenemos la capacidad de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que hacen parte de nuestro entorno y podemos transformar esa comunidad en la cual nosotros tenemos impacto. Para ello, el programa de legislación deportiva, de gestión deportiva, se ha dividido en 4 grandes núcleos. ¿Cuáles son esos 4 grandes núcleos? Pues bien, no porque los nombres primeros o últimos tienen mayor o menor importancia, pero vamos a arrancar por el núcleo de deporte social comunitario. Allí, en aquel núcleo, convergen cursos en los cuales se busca un objetivo fundamental y es buscar esos programas que en efecto están siendo de una u otra forma olvidados, pero que en efecto hacen parte del deporte y hacen parte de la formación del gestor deportivo. Entonces por allí ustedes van a encontrar el deporte social comunitario, van a encontrar deporte para la paz, van a encontrar varios cursos que les van a ustedes permitir esa formación en torno a la importancia del deporte en el marco social. Luego aparece por allí la línea de emprendimientos deportivos, una línea innovadora en el marco del deporte nacional, porque a nosotros nunca nos hablan de lo que es emprender en el deporte. El deporte siempre había sido visto desde la formación de sujetos y subjetividades, pero nunca desde el emprendimiento, nunca visto como la posibilidad de generar empleo, como la posibilidad de generar un recurso financiero, como la posibilidad de administrar un recurso humano, un recurso físico, sino que siempre había sido visto como esa posibilidad de formar sujetos y subjetividades. Luego aparece por allí todo lo que tiene que ver con la línea no se me puede olvidar. Profe Marley, ¿me ayudas? Me falta la línea que maneja el profe Kevin. Ya mencionaste deporte social Estudios, comunitario, políticas públicas estudios y socioculturales. legislación de estudios socioculturales. Y nos vamos por la línea de estudios socioculturales. Esta línea de estudios socioculturales buscan precisamente darle al estudiante herramientas que favorezcan esas expresiones del ser humano, esas expresiones vistas desde los conceptos de lo neoliberal, desde el concepto del capitalismo y de cómo nosotros como seres humanos podemos también a través del deporte formarnos en esas líneas. Allí va a aparecer un poco de todo lo que es la historia del deporte, de todo lo que es el impacto del deporte en la sociedad, visto como un estudio de investigación y demás. Y por último, tenemos la línea de deporte, de políticas públicas y legislación deportiva.
Esta línea en la cual estamos nosotros sumergidos tiene la posibilidad de darnos a nosotros. Hay un micrófono abierto, porfa. Esta línea de políticas públicas y legislación deportiva tiene como objetivo fundamental entregar herramientas suficientes para que nosotros nos podamos desenvolver legalmente en un marco laboral, tanto público como privado. Entonces acá nosotros vamos a empezar a adentrarnos poco a poco en conceptos que se necesitan en la formación del gestor deportivo. Entonces, más adelante ustedes van a escuchar hablar de política pública, de gestión de la política pública, del derecho deportivo. Entonces, acá nosotros arrancamos una línea que nos da la posibilidad de encontrar un derrotero del qué debemos y qué no debemos hacer en el deporte, en el marco nacional e internacional. En ese orden de ideas, el curso de legislación deportiva es el curso de primera matrícula de esta línea, de este núcleo problemático. El curso de legislación deportiva, como ustedes lo pueden ver acá en la imagen, es un curso que consta de... Un momento, por favor. Es un curso que consta de 3 créditos académicos, y cuando nosotros hablamos de 3 créditos académicos, ojo, que no estamos hablando única y exclusivamente de 3 créditos académicos. Un crédito académico me vale 122.000 pesos, entonces este curso me valdrá tanto. No. Cuando nosotros hablamos de 3 créditos académicos, estamos hablando de 48 horas de estudio por crédito académico durante el periodo académico, valga la redundancia. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación y empezamos a autogestionar nuestro estudio, podemos decir que vamos a hablar de 144 horas de estudio, ¿cierto? Entonces, recordemos pues que en varias de las inducciones que hemos tenido, nos han venido diciendo, oiga, pilas, mire que en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene una metodología en la cual nosotros autogestionamos, ¿sí? Entonces, somos nosotros, a partir de nuestra disciplina, los que vamos a dar esa trazabilidad, esa disciplina y esa responsabilidad a ese componente de la universidad. Nosotros como docentes, como tutores, estamos aquí para ustedes. Si ustedes lo recuerdan por allá en el entorno inicial, encuentran una cajita donde dice atención sincrónica. Allí tanto la profesora Marley como yo les dejamos unos horarios en los cuales les estamos diciendo en qué horarios los vamos a atender y por qué plataforma los vamos a atender, para que cuando ustedes tengan dudas e inquietudes nos puedan contactar. Asimismo pasa con todos los docentes y con todos los tutores de la universidad. Ustedes pueden contactarlos a ellos sin ningún inconveniente. Entonces, aquí es importante que ustedes autogestionen ese tema, ¿sí? Que ustedes lleven bajo su responsabilidad ese accionar en el buen uso del tiempo. Nosotros como docentes y como tutores dejamos a disponibilidad de ustedes tanto unas guías de actividades, un sílabus y algunas unidades de estudio. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el sílabus del curso es ese paso a paso, es ese derrotero que nos va diciendo a nosotros qué es lo que vamos a encontrar durante el periodo académico, en ese curso específicamente. Entonces es importante que nosotros revisemos ese sílabus, sepamos allí si es un curso teórico, es decir, que ustedes no van a tener que desplazarse a ningún lado a realizar práctica porque así lo requiere el curso. O no van a tener que estar haciendo evaluaciones de otro tipo diferentes a lo que se les tiene programado en cada una de las actividades. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esa tipología del curso, estamos hablando si es un curso teórico, metodológico o práctico. Entonces, acá es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestra malla curricular siempre nos va a estar mostrando qué tipo de curso es el que estamos nosotros estudiando en ese momento. Entonces, puede ser teórico, puede ser metodológico. Recordemos pues el número de créditos, que no es solamente para el costo del curso, sino también
para esa intensidad o esa disponibilidad que yo le debo dejar a mi curso para estudiar. Entonces, por favor, lean el sílabus del curso si no lo han hecho. Allí van a encontrar muchos elementos como cuál es ese objetivo que se tiene trazado con el curso y qué es lo que esperamos que el estudiante logre al finalizar en nuestro periodo académico. Entonces, así nosotros damos inicio a esta línea, a este núcleo de políticas públicas y legislación deportiva. Posteriormente, en siguientes periodos académicos, ustedes se irán a encontrar con Sistema Nacional e Internacional del Deporte, el cual lo que busca es darles a conocer a ustedes cuál es esa articulación de los organismos del Sistema Nacional del Deporte para darle vida al deporte nacional, cómo se articulan desde el sector privado y cómo se articulan con el sector público y de dónde nace el Sistema Nacional del Deporte, pero qué tiene que ver con el Sistema Internacional del Deporte y por qué nosotros en gestión deportiva tenemos que estudiar el Sistema Nacional del Deporte. Porque para un gestor deportivo es necesario que nosotros conozcamos cómo se estructura el deporte tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Nosotros acá tenemos que empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con el ciclo olímpico del deporte en este curso del Sistema Nacional del Deporte. Cómo nosotros desde la gestión del deporte tenemos que hacer viable la participación en unos Juegos Olímpicos y por qué nosotros tenemos que conocer el Sistema Nacional del Deporte y la integración efectiva del Sistema Nacional del Deporte para poder ir a participar allá en esas justas deportivas. Entonces, profe, ¿por qué nos dice que queda 5 minutos de la reunión? ¿Se corta? No. Eso mismo me estaba preguntando porque no tiene ni siquiera una hora de cierre. Bueno, pues dejémosle, esperemos que no se corte. Bueno, luego pasamos a un tercer curso, que es el curso de Gobierno, Territorialidad y Políticas Públicas. Acá ya empezamos a sumergirnos un poco más en lo que es instaurar una política pública. Pero para eso, la profesora Marley, que es, ella está haciendo estudios de gestión pública, nos puede explicar más adelante cómo funciona todo el tema de la política pública, pero es tener clarísimo que la política pública no es algo que es por un corto tiempo, sino que trasciende un poco más y que tiene como objetivo buscar mejorar los entornos locales y los entornos nacionales. Es importante que nosotros tengamos presente cómo a partir del deporte nosotros podemos gestionar esas políticas públicas, porque es el siguiente curso. Entonces, aquí nosotros conocimos un poco lo que es el gobierno del deporte, cómo en mi territorio se desarrolla el deporte, qué políticas públicas existen en mi territorio, y luego me voy a gestionar esas políticas públicas, como yo desde la gestión del deporte, como yo como actor del deporte, puedo aportar en esa gestión, creación de las políticas públicas. Ese ustedes lo van a encontrar en su malla curricular con el código 410050. Oscar, hay una mano levantada. Cuéntame, Oscar. Yo tengo una pregunta, ya que acaba de nombrar los territorios. No sé si suena muy ilusa la pregunta, tengo dos. Al finalizar este curso, no sé, nosotros tendríamos los conocimientos y la capacidad de, por ejemplo, en el caso tal, de formar un club deportivo, de poder inscribirse para poder formar un club deportivo. Lo digo porque yo lo he intentado hacer y llevo 2 años aquí en el Quindío intentando formar un club deportivo y el INDERA no hay forma de que le dé una información, de que lo guíen, nada. Por eso me pareció muy interesante cuando vi que veíamos esta materia, me pareció muy útil para lo que yo tenía pensado hacer. Esa es una pregunta, esa es una, ¿cierto? Sí. Y yo la diferencia, pues, al hacer la tarea, pues, vi la diferencia de los términos entre el club deportivo y el reconocimiento deportivo. ¿El reconocimiento deportivo tiene algo que ver con el club deportivo o son dos cosas totalmente diferentes? A ver si, qué pena con ustedes. No te preocupes, muchas gracias. Bueno, eso hace parte de la presentación que tenemos para el día de hoy. Y sí, la respuesta es sí.
Cuando tú finalizas el curso de legislación deportiva, tienes las herramientas para la constitución de un organismo deportivo. Las vas a estudiar, las vas a analizar y las vas a poner en práctica, porque vas a tener que hacer el ejercicio de constitución de un organismo deportivo, club deportivo. Pero en el desarrollo de nuestro curso vamos a ir viendo cuáles son esos tipos de clubes que existen, porque no es solamente el club deportivo, sino existe el club promotor, existe el club profesional. Entonces también tenemos que ir mirando cuáles son esas estructuras y qué condiciones se van a dar para que yo pueda constituir un club deportivo de cualquiera de sus índoles, ¿de acuerdo? Un club de cualquiera de las índoles, bien sea deportiva, profesional o promotor. Y en efecto hay una gran diferencia entre lo que es un club deportivo y un reconocimiento deportivo. El reconocimiento deportivo es un documento que tú como presidente del club pasas ante el ente rector de tu jurisdicción para que tu club empiece a ser parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo un poco más adelante y en efecto, esa es la gran diferencia que tiene. ¿Sí? Muchas gracias. Resuelvo tus inquietudes temporalmente Sí, mientras entramos a profundizar un poco más en el tema. Sí, claro, sí, señora, mientras entramos en el tema. Muchas gracias. Ok. Bueno, posteriormente entramos a ver un tema de contratación pública, el cual está muy ligado a todo lo que ustedes hacen. Cuando nosotros estudiamos el perfil del gestor deportivo, sabemos y somos conscientes que el gestor deportivo tiene dentro de su gran accionar articular todos los actores del Sistema Nacional del Deporte. Es decir, articulamos no solamente a los organismos, sino también a esas profesiones que hacen parte, que dan vida a esos organismos del Sistema Nacional. En ese orden de ideas, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro conocimiento, debe estar totalmente claro qué es una mínima cuantía, qué es contratos de mayor cuantía, qué es eso que yo debo hacer para poder realizar una contratación de un talento, de un personal, o qué es lo que yo debo hacer para poder garantizar la participación de un equipo completo en un evento deportivo. Que yo no puedo contratar por contratar, sino que hay un sinfín o un número de actividades que son importantes tener en cuenta para yo poder llegar allá a participar, a hacer realidad un proyecto, a hacer realidad la gestión de un proyecto. Entonces acá nosotros lo debemos conocer. Y posteriormente nosotros empezamos todo un ciclo de profundización, el cual ustedes lo están viendo en el recuadro rojo, y son todos cursos metodológicos y cursos de 6 créditos. ¿Qué es importante tener acá? No voy a entrar a profundizar en cada uno de estos cursos, pero ¿qué es importante que ustedes desde ya tengan en cuenta? Que si nosotros arrancamos un ciclo de profundización en un núcleo problemático, debemos terminar en ese núcleo problemático. Me explico. Si yo arranco la línea de profundización con gestión de calidad de indicadores sociales del deporte, quiere decir que estoy en política pública y legislación deportiva y debo cursar los 5 momentos que me están allí dando, los 5 cursos, valga la redundancia, que me están allí proponiendo. Es decir, debo pasar por derecho deportivo, debo pasar por contabilidad, por políticas públicas y por diseño y evaluación de políticas públicas. No puedo tener un curso del núcleo de políticas públicas, uno de emprendimientos, uno de deporte social comunitario. No, eso no lo puedo hacer. Si arranco una línea de profundización, termino en la misma. Y eso ustedes lo deben tener muy, muy claro desde este momento que están arrancando su proceso de formación. Bueno, ¿cuál es el objetivo del curso de legislación deportiva? Aplicar los conocimientos legales en instituciones de en la constitución de organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte. Por aquí ya apareció la palabra organismos. Nosotros, cuando tú hiciste la pregunta, Oscar, hablamos de los organismos del Sistema Nacional del Deporte, ¿cierto? Entonces, el club es un organismo del Sistema Nacional del Deporte y vamos a aprender cómo desde el marco legal yo puedo impulsar la constitución de ese tipo de organismos. Entonces, acá ya te estás dando respuestas tú también a si puedes o no puedes hacer el ejercicio de la constitución de un organismo deportivo. Y asimismo, ¿cuáles son esos criterios éticos de sostenibilidad? Tengamos claro que la sostenibilidad hace referencia al que tengo yo en este momento
cómo lo puedo mejorar y proyectarlo hacia el futuro. O sea, cómo yo, con la creación de un club deportivo que en este momento puedo llevar a cabo, puedo mejorar una condición de un entorno local. Por ejemplo, un municipio que no tenga suficientes recursos para el desarrollo de sus actividades deportivas, pero que yo a través de la creación de mi club deportivo le puedo fortalecer esos procesos. Eso mejora el entorno porque estamos disminuyendo los índices muy posiblemente de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción. Son índices que son notorios y que nosotros podemos impactar desde el deporte. Entonces, acá nosotros tenemos que ver cómo nosotros aportamos a esa sostenibilidad vista desde la sostenibilidad social, con eficiencia y eficacia y con capacidad para resolver situaciones administrativas y jurídicas que surjan del hacer profesional. Entonces, acá te estoy dando la respuesta, pues, Oscar, de lo que se espera con el curso y de lo que tú nos estabas preguntando. Bueno, vamos a arrancar de lo macro a lo micro. ¿Qué es la Carta Olímpica? ¿Quién me cuenta qué es la Carta Olímpica? Bueno, la Carta Olímpica es la Biblia del deporte, vamos a ponerlo en esos términos. En la Carta Olímpica nos están dando esos principios fundamentales rectores del olimpismo. Y si ustedes se acuerdan, el olimpismo lo que busca es darnos unos principios éticos para el accionar del deporte a aquellos países que hacen parte del COI, del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo hace efectivo eso? Pues a través de esa carta fundamental que se llama Carta Olímpica, la cual nos fija las condiciones de nuestro accionar. Cuando yo como país entro a ser parte del Comité Olímpico, estoy automáticamente diciendo, cumplo con lo que está establecido en la Carta Olímpica, no me puedo salir de allí. Ustedes pueden mirar la última Carta Olímpica, la Carta Olímpica que se encuentra vigente, es la que nace a partir del 2 de agosto del 2016, para que si la quieran consultar lo vayan haciendo. Estos son temas que ustedes van a tratar más adelante en el curso del Sistema Nacional e Internacional del Deporte, pero que es importante que nosotros lo tengamos aquí pues presente. Entonces, recordemos pues que nosotros hacemos parte del Comité Olímpico Internacional, que tenemos un Comité Olímpico Nacional, el cual nos lleva a que nosotros como gestores deportivos conozcamos cada uno de los parámetros de accionar que nos está dando esta Carta Olímpica. Esto es más a modo de información, no me voy a detener mucho acá para que ustedes lo tengan en cuenta cómo está conformado ese Comité Olímpico, que es importante que tengamos en cuenta de acá que el Comité Olímpico es una organización sin ánimo de lucro. Todo lo que allí se tiene va con un objetivo definido ya, que es el deporte en el ámbito nacional e internacional. ¿Por qué nacional e internacional? Porque resulta que el comité, en efecto, el Comité Olímpico Internacional inyecta recursos a los comités nacionales. Entonces, acá nosotros también tenemos que saber cómo gestionamos esos recursos, cómo hacemos para que esos recursos, en efecto, vayan destinados a la promoción del deporte, ¿cierto? Porque es importante que nosotros tengamos presente que nosotros tenemos unos recursos asignados, los cuales en una próxima web conferencia vamos a manejar, que es todo lo que tiene que ver con de dónde se le inyecta ese recurso financiero al Sistema Nacional del Deporte. Entonces, nosotros lo tenemos que tener muy claro porque debemos saber los impuestos, cómo nace el Sistema General de Participaciones que tiene que ver con el deporte y acá nosotros también tenemos un recurso que viene de allí del COI. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tiene una personería jurídica, ya nos cuentan quién reconoció, qué país fue el que reconoció el Comité Olímpico Internacional, nos cuentan cuántos miembros tiene el Comité Olímpico, cómo está la organización administrativa y cuáles son esas comisiones que dan vida a ese Comité Olímpico Internacional. Esto pues a modo de información. Acá vamos a adentrarnos un poco más en lo que es
la estructura de la norma, cuál es esa arquitectura que maneja la norma en el marco nacional. Si ustedes se dan cuenta, en la parte más pequeña de la pirámide, vamos a empezar a revisar la pirámide de lo más pequeño a lo más amplio. Si ustedes se dan cuenta, aparece un único documento. ¿Cuál es ese documento que nos da a nosotros herramientas para ser un ciudadano colombiano? Pues es la Constitución Política. Como ustedes bien lo saben, la Constitución Política del 91 es la Constitución que está vigente para el territorio nacional. En esa Constitución Política de Colombia, bajo su artículo constitucional número 52, nace el derecho al deporte. Y recordemos aquí, pues, que la norma no es estática. Las leyes son dinámicas. Las leyes se van modificando en la medida que se van generando las necesidades, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, ese artículo constitucional número 52 ha tenido decretos modificatorios, ¿cierto? Entonces, ahí en las bibliografías que ustedes tienen, en las referencias que ustedes tienen para consultar en las unidades, aparece una página de la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual se encuentra actualizada constantemente de todo lo que son normas, leyes y decretos del marco legal deportivo colombiano. Allí ustedes van a encontrar cuáles han sido esos decretos de ley que han venido modificando ese artículo constitucional número 52, donde nos dice que en efecto todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a la práctica del deporte, sin distinción de credo, sin distinción de estrato, sin distinción de redes. O sea, nosotros acá tenemos que tener súper claro que todo ciudadano colombiano tiene acceso a los programas del deporte, llámese deporte profesional, llámese deporte aficionado, llámese deporte universitario, llámese deporte formativo. Todos tenemos derecho a acceder a los programas. ¿Y cuál es la función de los entes deportivos municipales, departamentales y del hoy Ministerio del Deporte? Garantizar que todos los segmentos poblacionales cuenten con programas de fácil acceso a ellos desde toda la población. Es decir, todos, absolutamente todos. Una madre cabeza de familia tendrá derecho a un programa que debe estar plenamente planificado. Un niño que quiera formarse en un deporte específico debe tener acceso a un programa de formación deportiva. ¿Y eso quién lo garantiza? Lo garantiza el gobierno local a través de su oficina rectora, no sé, llámenle Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Gerencia de Deporte. En algunos municipios le llaman, está como adscrito a las oficinas de desarrollo social, pero siempre hay un doliente de deporte y cultura o de deporte en los municipios y en los territorios, para que ustedes sepan que tienen acceso a programas de cualquier índole, dependiendo de la población a la cual ustedes pertenecen. Luego, en una parte más ancha de la pirámide, aparece todo lo que tiene que ver con la ley, ¿sí? La ley tiene unos principios y valores, los cuales hace que sea que entre dentro del marco del valorar, voy a ponerlo en esos términos, las condiciones del ser humano. Es dogmática, siempre va a buscar preservar la idoneidad, la integridad del ser humano. Es orgánica. Acá yo diría, volvería a repetir lo mismo, la ley no es para nada estática, ella se va modificando constantemente de acuerdo a las necesidades. ¿Y por qué es orgánica? Porque nace de una necesidad latente, de un grupo. Entonces, allí cuando hay una necesidad latente van a nacer las leyes. ¿Por qué nació la Ley Nacional del Deporte? Porque nosotros se vio la necesidad de reglamentar a un grupo de personas que iban en búsqueda de un objetivo que era la práctica del deporte, acceder a los programas del deporte, la recreación, la actividad física. Nos genera la posibilidad de tener disciplina, ¿sí? Y asimismo, en el caso, por ejemplo, de la Ley 181 de 1995, nos otorga la posibilidad de encontrar unos incentivos para aquellas personas que son glorias del deporte. Eso está modificado
lo han venido modificando. Ustedes pueden encontrar la ley que hizo, pues que modificó la ley, el decreto que modificó la ley 181 del 95. Luego viene por allí el decreto, el cual busca precisamente darle dinamismo a la ley. Busca actualizar constantemente la ley. Para el caso de la ley 181 del 95 aparece allí un ejemplo que es el de los incentivos, pero por mencionar alguno, porque hay muchos decretos que modifican la ley. Aparecen pues ya en la parte más ancha de la pirámide los estatutos y los reglamentos, los cuales no son nada diferente que un derrotero del qué debo hacer o qué no debo hacer en grupos más pequeños, ¿cierto? Entonces por allí los estatutos hacen referencia y son elemento fundamental en la constitución de un organismo deportivo. Si yo no tengo estatutos, no voy a poder conformar un organismo deportivo, no voy a poder conformar un club, porque es que el estatuto está diciéndole a las personas que se adhieren a ese club, que se inscriben a ese club, que se inscriben a esa escuela de formación deportiva, les está dando las indicaciones de qué es lo que va a hacer ese club, cómo lo va a hacer, qué va a dejar de hacer. Entonces allí aparecerá pues en los estatutos el domicilio, el color del uniforme, los signos distintivos del club, aparecerá por allí cómo va a ser la manutención del club, cuál va a ser esa cuota mensual, o si no es mensual, sino bimensual. Todo eso debe aparecer allí implícito en los estatutos. Que, no sé, que yo como mamá de Pepito Pérez ya no quiero que mi hijo esté en este club, entonces el club qué va a hacer para darme la carta de libertad y que yo pueda pertenecer a otro club deportivo. O yo como administrador del club deportivo, ¿qué debo tener en cuenta para recibir a un deportista que viene de otro club? Yo no simplemente lo puedo recibir, porque más adelante puedo tener problemas legales si ese deportista que yo recibí sin una carta de libertad viene y es un futbolista profesional, yo lo formé y resulta que yo nunca le pedí la carta de libertad del otro club y entonces el otro club va a venir a pedir los derechos de ese deportista, ¿cierto? Yo he tenido en cuenta eso en los estatutos y debo hacer cumplir a cabalidad mis estatutos. Esos son mi barco de navegación en el accionar legal del club deportivo. Y esto, pues como por poner algunos ejemplos. Más adelante nosotros vamos a ver cómo están dados esos estatutos para que no tienen mucha diferencia para un club deportivo o para una liga deportiva o para una federación deportiva. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Profe Marley, ¿algo que quieras aportar acá? Profe Lidia, no, ¿me escuchan? Sí, Sí, claro, te señora. estaba escuchando atentamente y les quiero decir a los estudiantes precisamente lo que estaba presentando nuestra directora, la pirámide Kelsen, dentro de su estructura de pirámide, y es que necesariamente para que el deporte pueda articularse, vemos que solamente hasta el año 2019 ya en Colombia se creó la necesidad precisamente de que naciera el Ministerio del Deporte. Y hoy vemos que también nace también dentro de esas mismas fechas el programa de gestión deportiva. Entonces, en vista de esa necesidad y esa importancia que tiene el deporte, como lo mencionaba nuestra directora, desde lo social, lo comunitario, empieza lo reglamentario, porque para que pueda llegar cada una de esas acciones o se puedan cumplir dentro de los planes de desarrollo que tienen los gobernantes a nivel municipal, departamental y nacional, pues debe estar establecido precisamente desde la Constitución, desde las leyes, las normas, para que éstas puedan tener el presupuesto necesario. Cuando hay ideas o hay intenciones dentro de la administración pública, pero no hay presupuesto, pues por más que la teoría se establezca, no se pueden llevar a cabo y no se pueden ejecutar muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos cómo el deporte nace dentro de la Constitución como un derecho fundamental y que cuando ya es un derecho, entonces hay unas leyes que precisamente reglamentan todo lo que anteriormente estaba mencionando, luego unos decretos, esos decretos pueden ser orgánicos, pero también pueden ser incluso decretos que dentro de los territoriales, para el caso, por ejemplo, de las alcaldías o las gobernaciones, pues puedan reglamentar y darle ese valor agregado dentro de sus presupuestos y el cumplimiento de planes de desarrollo. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, importante que nosotros tengamos aquí en cuenta también, la profe Marley nos ha hablado de algo importantísimo y son los planes de desarrollo municipal. Nosotros, cuando
bueno, cuando una persona, no quiero, no sé cómo decir, ayúdame para no decir político, está haciendo campaña, nos prometen muchas cosas en torno al deporte, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta no eso que nos prometieron en campaña, sino eso que aterrizaron en un plan de desarrollo, ¿sí? Porque eso es lo que van a tener que cumplir en efecto en cuanto a el deporte en nuestro territorio. Entonces nosotros allí también tenemos herramientas que nos sirven para favorecer el acceso de toda la comunidad a esos programas. Entonces, ojo porque ahí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno. Y aclarando un poco lo que dice nuestra profe Lidia, y es que precisamente cuando nosotros, y ahora que estamos en campaña electoral, uno ve unos candidatos. Entonces, ustedes como próximos gestores deportivos, entonces dicen, bueno, vamos a votar o la gente está queriendo votar por tal y tal candidato, pero realmente dentro del proceso administrativo y jerárquico está es el programa de gobierno. O sea, no se elige un candidato, sino que se elige un programa de gobierno. Por eso cuando ellos van a la registraduría, los candidatos a inscribirse, claro que van ellos presencialmente, su nombre, su imagen corporativa, pero la forma de inscribirse es con un programa de gobierno. ¿Y qué es un programa de gobierno? Es donde el candidato está estableciendo algunas líneas o algunas metas para cada uno de los sectores, bien sea cultura, deporte, educación. Cuando se elige el candidato, entonces ahí se puede decir que se eligió ese programa de gobierno. Y ese programa de gobierno es el primer insumo para posteriormente construir su plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que solo es plan de desarrollo cuando está aprobado a través del acuerdo municipal, cuando no se da, por ejemplo, acá pasó en Neiva, en el Huila, que el Consejo Municipal no aprobó a través de acuerdo el plan de desarrollo porque tenía muchas como diferencias con el alcalde, los concejales. Entonces le tocó adoptarlo a través de un decreto. Entonces todo lo que nosotros vemos que los gobernantes, bien sean alcaldes, gobernadores, incluso el presidente, ejecuta en cada uno de esos sectores, y en este caso en el sector deporte, es lo que ha quedado trazado en el plan de desarrollo, que en los primeros meses de su gobierno es aprobado. Muchas gracias, profe. Entonces, ojo porque es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Bueno, entremos un poquito en materia. Cuéntenme un poquito, ¿ustedes qué creen que es un club deportivo? ¿Alguno que quiera participar contándonos qué consideran ustedes que es un club deportivo? Ninguna respuesta es buena, ninguna respuesta es mala. Queremos conocer para ustedes qué es un club deportivo. Jaime, cuéntanos. Abre tu micrófono, Jaime, tranquilo, que tienes permisos y cuéntanos para ti qué es un club deportivo. Jaime, no te arrepientas. Cuéntanos qué es un club deportivo, Jaime, para ti. Por aquí nos están escribiendo, creo que es, a ver, que es importante que los estudiantes sepan, dice Edna Orillito, donde se unen a compartir sus talentos o deportes favoritos. Eso dice Edna. Que es importante, igual, que si ustedes no saben, compartan, porque precisamente este es un espacio de feedback y ustedes están en proceso de formación. Equivocarse en este momento no es algo malo, sino es una oportunidad para poder aprender, para preguntar. Es una oportunidad precisamente para que nosotros podamos realizar todo ese proceso de forma con ustedes. Entonces no hay ningún problema si nos equivocamos. Jaime, bueno, profe Lidia, yo le doy la palabra porque creo que están escribiendo aquí varias cosas. Ok, vale. Jaime, a ver, cuéntanos. Creo que él nos está hablando, pero se escucha muy lejos.
Jaime, no logramos escuchar. Bueno, mientras Jaime revisa su conexión, vamos a escuchar a Pedro, que creo que también tenía la manita levantada. ¿Hay alguien más con la manita levantada, profe Marley? Bueno, con respecto pues de pronto a la pregunta, yo opino que un club deportivo es como una organización, obviamente pues con fines, ya puede ser de formación deportiva, también pues de enfocada en el deporte recreativo, pero es una organización pues legalmente constituida que busca pues la práctica de un deporte o de varias disciplinas deportivas. Pues creo que funciona igual que de pronto una corporación, una compañía, una sociedad. Debe tener una junta directiva, debe tener unos estatutos, pues los cuales deben ser aprobados, registrados, debe tener una cámara de comercio, supongo yo también. Bueno, todo lo que corresponde a esa conformación legal y pues debe estar enfocada, destinada a la práctica de manera formativa de algún deporte o de algunas disciplinas deportivas. Ok, Pedro, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay por allí de pronto? ¿Alguien más tiene la manita levantada? Si quieren pueden abrir micrófono. Bueno, pues en efecto, el club deportivo es un organismo de derecho privado, ¿sí? Quiere decir que hace parte, ya vamos a mirar un poco más la estructura del Sistema Nacional del Deporte, pero hace parte del sector privado del Sistema Nacional del Deporte. Ya vamos a mirar un poco más a fondo eso. Tiene una condición muy clara y es que es un organismo sin ánimo de lucro. Es decir, que las personas que se unen, que tienen la intención de constituir ese club, no van en búsqueda de hacerse ricos, no van en búsqueda de generar recursos para ellos, sino que van en búsqueda de que el recurso que se traiga al club vaya destinado para principios de formación deportiva o de participación deportiva en efecto de un grupo de personas. Está constituido por afiliados mayoritariamente deportistas con el fin de fomentar, patrocinar la práctica de un deporte y o de sus modalidades, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interés público social en el marco municipal que se regirá por la Ley 181 de 1995 y sus normas reglamentarias. Yo considero y soy garante de que los clubes deportivos son el ADN del Sistema Nacional del Deporte. En periodos pasados, un estudiante me decía, pero profe, esa estructura del Sistema Nacional del Deporte, eso ya está obsoleta, si es que la ley 181 nació en el 95, pues imagínate, profe, si la estructura del Sistema Nacional del Deporte no va a estar obsoleta. Nuestra estructura del Sistema Nacional del Deporte es una estructura muy sólida y yo me atrevería a decirles a ustedes que es una de las mejores estructuras que se tienen dadas para el buen funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte si estuviese bien administrada. El problema del Sistema Nacional del Deporte no es la estructura del Sistema Nacional del Deporte, es la administración del Sistema Nacional del Deporte. ¿Y dónde empieza esa mala administración del Sistema Nacional del Deporte? Aquí, en los clubes deportivos. Porque resulta que en muchas ocasiones pasan cosas que pueden ser indistintas a las personas que tienen esa idea de constituir un club deportivo y resulta que los clubes se crean simplemente como clubes fantasmas. Los clubes no cumplen con todos los reglamentos, con todo lo que dice la ley para poder ser parte del Sistema Nacional del Deporte. ¿Qué es eso que deben tener los clubes para poder ser parte legal del Sistema Nacional del Deporte? Pues debe tener unos estatutos, pues debe tener un órgano administrativo, pues debe tener un órgano disciplinario, asimismo debe contar con un reconocimiento deportivo que es el que otorga el ente rector de la jurisdicción en la cual nos encontramos,
debe tener una personería jurídica y debe estar legalmente constituido. Entonces, en muchas ocasiones nosotros nos asustamos cuando nos dicen todo eso. Dice uno, pero carajo, son un montón de papeles para yo poder constituirme como club deportivo. Pero en realidad no es así. Hoy por hoy, los entes deportivos departamentales, incluso los entes deportivos municipales, cuentan con todas las preformas para poder nosotros hacer realidad ese sueño de crear un club deportivo y de apoyar el deporte en nuestro territorio. En efecto, existe. Cuando nosotros nos conformamos como un club deportivo legal, tenemos la posibilidad de estar vinculados a una liga deportiva. ¿sí? Y si nosotros estamos vinculados a una liga deportiva, tenemos la posibilidad de que nos inyecten recursos del sector público. Es decir, los institutos municipales o los institutos departamentales nos pueden inyectar capital para el funcionamiento de nuestro club si nosotros contamos con todo lo que establece la ley, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué es un organismo de derecho privado? Porque resulta que para que nosotros podamos funcionar con, y podamos participar en eventos de carácter competitivo, nosotros en algunas ocasiones necesitamos también contar con el patrocinio de la empresa privada. ¿sí? Entonces, cuando el organismo deportivo, en este caso el club deportivo, tiene esa posibilidad de recibir recursos de las dos líneas, pues hace más fácil la participación de los deportistas en los eventos de carácter, bien sea departamental, municipal, internacional, lo que quiera que sea. Y asimismo pueden generar un recurso por manutención dentro del club, ¿sí? Si nosotros como Escuela de Formación Deportiva, que estamos avalados por los institutos municipales de recreación y deporte, pero no pertenecemos al Sistema Nacional del Deporte, generáramos una cuota moderadora, pues eso tendría por detrás un problema legal, porque resulta que los institutos municipales de recreación y deporte tienen la obligación de crear programas de acceso al público, de acceso a la comunidad para esos programas de formación deportiva. Pero yo como club deportivo privado legalmente constituido, sí puedo tener la posibilidad de generar una cuota de manutención para las personas que hagan parte de esos procesos de formación deportiva. ¿Qué garantizo yo allí? Profesionales idóneos, programas de formación estructurados, planes de entrenamiento estructurados, todo eso lo puedo yo garantizar allí. ¿Por qué? Porque hay un órgano administrativo que cumple con unos criterios de administración. En algunos casos eso se avala cuando son profesionales en áreas del deporte, cuando son profesionales en áreas administrativas, o si no lo es así, pueden ser avalados por un curso, por una capacitación que se les dicta, a través de, en algunas ocasiones, del Comité Olímpico Internacional, en algunas ocasiones a través de los institutos municipales y en otras a través de los institutos departamentales o del mismo ministerio que jala programas de formación en administración deportiva para garantizar que los clubes deportivos tengan una administración idónea, no solo del recurso humano, sino del recurso financiero. Entonces, aquí nosotros debemos tener muy claro que la ley 181 del 95 nos dice a nosotros cuáles son esas condiciones que debemos tener tanto en la conformación del club como en el accionar del club para que sea parte del Sistema Nacional del Deporte. ¿Preguntas hasta aquí o, profe Marley, algo por decir hasta acá? Sí, claro, entiendo que los estudiantes de pronto entenderán o pensarán que hay mucha información que en ese momento estamos como hablando, mencionándola. Que es importante, creo que había un compañero que estaba interesado, Oscar, en empezar a constituir un club deportivo, que es importante tener en cuenta inicialmente, aparte de todo lo que ha dicho nuestra profe Lidia, y es que precisamente el club deportivo se constituye y el reconocimiento del club deportivo sea en el municipio. Entonces, un club deportivo, y creo que, y quiero que piensen ustedes dentro de su contexto, que me imagino que ustedes pasarán y mirarán que hay niños que están practicando fútbol, hay niños que están practicando baloncesto, hay niños que están practicando natación. Entonces, un club deportivo, en este caso hablando de club deportivo, porque hay también club promotor, como lo decía nuestra profe, pero hablando de un club deportivo es una disciplina deportiva, ¿ya? Y el reconocimiento de este club deportivo lo da
el municipio. En este caso, cuando los municipios son muy pequeños, pues los da el reconocimiento deportivo, lo da directamente el alcalde. En municipios más grandes ya hay Instituto Municipal de Cultura y Deporte, entonces los da el director o la directora o el gerente del instituto. En otras, el deporte hace parte de la Secretaría de Educación. No sé si pasa en sus contextos, pero está Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, entonces lo daría el secretario de Educación. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que si ustedes, bueno, más adelante ustedes van a mirar cuáles son los requisitos. La profe ha organizado una información muy importante dentro de un Drive, que son como los formatos que ustedes requieren para hacer la solicitud. Sin embargo, también deben tener en cuenta que es importante que ustedes, digamos que antes de hacer la solicitud, porque podría variar en algunas secretarías o institutos algunas cositas, aunque la norma es clara, ¿no? Pero podría variar. Entonces, ustedes lo primero que podrían hacer es acercarse a la alcaldía o a la entidad encargada dentro de sus municipios a solicitar cuáles son los requisitos para constituir un club deportivo. En esa medida, entonces, bueno, yo creo que no me quiero adelantar demasiado. Es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque ustedes desarrollar con un carácter social, porque se supone que lo más importante del club deportivo es fomentar el deporte y a través del deporte, pues todos, digamos que todos los beneficios que trae consigo dentro de la sociedad. En ese sentido, entonces, hablaríamos que un club deportivo es una entidad privada y que es del nivel municipal. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a encontrar que en el nivel municipal también vamos a ver entidades públicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la entidad pública y la privada? Que yo creo que ahora vamos a continuar solucionando eso, digamos que dialogando. Por ejemplo, si hablamos de una entidad pública de nivel municipal, podría ser el Instituto Municipal de Cultura, Deporte, como se llama. Y si hablamos de una entidad, un organismo privado, es el club deportivo, en este caso, de nivel municipal. Yo creo que sería eso, mi profe Lidia, igual tú vas a continuar explicando. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, aquí también es importante resaltar algo que trae implícito el deporte y es la formación integral del ser humano, ¿cierto? Es decir, que cuando nosotros estemos en esa idea de constituir un club deportivo, debemos tener claro que nosotros estamos formando seres humanos integrales. Entonces, recordemos que el deporte es un vehículo facilitador de esa formación del ser humano, ¿cierto? Más adelante ya vamos a encontrarnos con lo que es el gasto público social y por qué el deporte se constituye como un gasto público social. Acá tiene mucha correlación con lo que es, en efecto, esa formación integral del ser humano. Cómo nosotros somos tan atractivos para un grupo de adolescentes que somos capaces de sacarlos de la drogadicción, que somos capaces de formar un estudiante en un escenario deportivo, formar un ser humano para la comunidad. Como a través del cumplimiento de una ley, de una norma que existe en un territorio, en un marco, en una cancha de baloncesto, en un campo de fútbol, como nosotros creamos allí un ser humano que respeta normas y leyes. Es un ciudadano ejemplar, muy seguramente fuera de ese escenario deportivo. Por eso nosotros hacemos parte de ese gasto público social, que ya vamos a desarrollar el concepto de gasto público social, y nosotros en efecto tenemos que tener implícito en nuestra misión y en nuestra visión esa formación integral del ser humano. Entonces, creo que ahorita Oscar me estaba hablando de la constitución del club deportivo. Oscar, en tu departamento, en tu jurisdicción, no te pueden negar la posibilidad de crear un club deportivo. Si tú cumples con todos los requisitos que te está diciendo la ley, si tú cumples con unos estatutos, si tú cumples con las actas de constitución del organismo deportivo, y ahorita vamos a mirar más adelante todo eso, en efecto te deben otorgar ese reconocimiento deportivo para el funcionamiento de tu club en un territorio determinado. Entonces, ten presente pues que si es un club deportivo es porque si es en el caso de ciudades como por ejemplo Bogotá, lo puedes hacer en un barrio, como es que le llaman acá, en una localidad, pueden crear el club deportivo en esa localidad donde ya la profesora Marlene nos decía quién es el encargado de otorgar ese reconocimiento deportivo, pero es importante que tengas presente que si tú cumples
con todos los documentos y con con todo el marco legal para la constitución de tu club deportivo, no te pueden negar la posibilidad de crear ese club deportivo, a menos que ya haya un club deportivo en ese municipio. Digamos que es un municipio, hablemos de un municipio de 3.000 habitantes, un municipio de 3.000 habitantes tendría la posibilidad de constituir un único club deportivo por una única disciplina o modalidad deportiva. No tendríamos la capacidad de tener 2 clubes deportivos por municipio si es un municipio pequeño. Entonces, tengamos en cuenta pues que si de pronto ya hay un club deportivo y la categoría del municipio, ya también eso lo vamos a ver más adelante o en una próxima web conferencia, la categoría del municipio no da para que tengamos 2 o 3 clubes deportivos, pues nos negarán la posibilidad de tener ese reconocimiento deportivo para el funcionamiento del club deportivo. Por lo contrario, tenemos la posibilidad, el derecho de conformar y de constituir nuestro club deportivo. Ahora, dime. Perdón, profe, no, y ya por lo menos me parece importante cuando la profe me decía que por lo menos puede uno acudir a la alcaldía para que le den la información acerca del reconocimiento deportivo, porque es que ni siquiera dan información. Me tocó acudir a un abogado deportólogo para que, pero cobran pues una cantidad por unas horas de eso, pero por lo menos ya es importante me parece y es un avance el hecho de acudir a la alcaldía, porque aquí no dan información, no la dan, es que lo difícil es eso, no dan la información, le dan unos formatos y ya, pero eso me parece muy importante lo que ustedes nos han avanzado, lo que ustedes nos han comentado, que por ahí por lo menos se comienza por algo. Profe Marley, listo, Oscar, muchas gracias. Bueno, en eso, y creo que una de las cosas que estamos aprendiendo dentro de esta carrera es que cuando uno hace una solicitud verbalmente, digamos que le pueden decir, no, no hay información al respecto, vuelva mañana, no está el funcionario. Diferente es cuando ustedes hacen una solicitud escrita. Las entidades públicas están obligadas a darle respuesta. ¿Qué es importante? Que usted dentro de la solicitud que haga sea muy explícito, porque hay lo que podríamos llamar las leguleyadas, ¿no? O sea, si usted deja ese texto no específico, pues le van a responder si quieren de la misma manera, no van a ser claros y no van a ser específicos. Entonces, si usted lo redacta de esa manera, ellos van a tener un tiempo determinado, creo que son 15 días hábiles máximo, si me corrige, profe Lidia, si estoy mal, No. para darle respuesta a usted por escrito. Entonces, dentro de esa solicitud o ese derecho de petición, que incluso lo instaura el artículo 23 de la Constitución Política, es un derecho, o sea, usted tiene el derecho de peticionar o de solicitar información en las entidades públicas y ellos están en la obligación de responder. ¿Qué pasa cuando no me contestan un derecho de petición dentro del tiempo? Sencillamente no lo tienen en cuenta. Pues yo paso al siguiente, digamos que el siguiente nivel, y el siguiente nivel ya es instaurar una tutela. Y para esto ustedes no necesitan un abogado, para eso ustedes necesitan sencillamente poder redactar un derecho de petición y si en el caso tal fuera una tutela, en Internet se encuentran muchos formatos para una acción de tutela. Ahora, ¿qué también hay que sopesar con todo esto? Pues que en muchos casos, a veces, digamos que las relaciones interpersonales o la forma de acudir o solicitar la información, aparte de hacerla, o sea, necesariamente tiene que hacerse de manera formal, es decir, por escrito. Pero aparte de hacerla formal, también es poder ir a solicitar la información de manera amable, digamos, porque dentro del tema burocrático, que es el modelo de administración que tienen la mayoría de entidades públicas, por no decir que todas, entonces cuando eso pasa, entonces hay demasiado trámite y si el funcionario aparte, digamos, usted tuvo algún tipo de comunicación exaltada, entonces le va a tratar de demorar el mayor tiempo posible o de contestarle el derecho de petición de manera como y te va a dilatar demasiado el proceso. Otra de las cosas que olvidaba mencionarles es que normalmente siempre piden como uno de los requisitos para constituir un club deportivo cuando no se es profesional, es tener las 40 horas de administración pública, que es un curso que ofertan los INDER, que ofertan, bueno, algunas organizaciones y eso lo solicitan como uno de los requisitos importantes, 40 horas de administración pública.
Sí, señora, en efecto, es obligatorio. Esa era, en efecto, cuando hablábamos de los clubes deportivos, yo les contaba a ustedes que pueden ser validadas por algunas profesiones, que les hablaba bien sea de carreras afines al deporte o a la administración, les validan allí esas 40 horas de administración, pero son innegociables. Debe existir esas 40 horas de administración. Bueno, continuemos un poco, seguimos estudiando el Sistema Nacional del Deporte en el ámbito privado. Aquí van a aparecer pues las ligas deportivas. Las ligas deportivas, al igual que los clubes deportivos, son organismos de derecho privado, ¿sí? Tienen la misma connotación privada de los clubes y ellas se constituyen ya por un número determinado de clubes deportivos. Entonces, los clubes deportivos, devolvámonos un poquito, los clubes deportivos se conforman por un grupo de personas que tienen un objetivo en común, que es la formación en un deporte específico, y crean toda una estrategia administrativa para el funcionamiento del club. Las ligas deportivas, por su parte, al igual son organismos de derecho privado, se constituyen a partir de un número determinado de clubes. Para que exista una liga deportiva debe existir un mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases en un departamento. Aquí ya no estamos hablando de un municipio. Acá las ligas deportivas se dan por departamentos o, en el caso de Bogotá, por el distrito capital. En ese orden de ideas, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las ligas deportivas pueden existir únicamente una por departamento. Entonces ustedes por allá en algún momento habrán escuchado que existe la liga de patinaje, que existe la liga de fútbol, que existe la liga de baloncesto, que existe la liga de voleibol. Es porque es la agrupación de varios clubes y se da dentro del marco departamental. Allí, cuando nosotros como clubes deportivos tenemos talentos deportivos, podemos hacer llegar nuestros talentos deportivos a las ligas deportivas y que cuenten, digamos, con una metodología de entrenamiento un poco más específica, con miras a unas competiciones pues específicas también, tal vez ya no de carácter departamental, sino tal vez ya de carácter nacional, ¿cierto? Y lo que buscan, al igual que todos los organismos del Sistema Nacional del Deporte, es la participación de ciudadanos en el marco deportivo, ¿cierto? Formar seres integrales a través del deporte, fomentar la práctica del deporte, al igual que un club. Esto por el lado de los clubes deportivos. Ahora bien, miremos qué es una federación deportiva. Pues la Federación Deportiva también es un organismo de derecho privado, pero tiene la particularidad que es la articulación de varias ligas deportivas, ¿cierto? Entonces, las ligas deportivas de todo el país, en este caso de Colombia, se unen y forman una federación. Las federaciones también son de un único deporte, ¿cierto? Esas federaciones nacionales buscan que en efecto se fomente, se continúe con el fomento del deporte, con el patrocinio y la organización del deporte en un territorio. En este caso ya no es un departamento, sino es la nación, es todo lo que tiene que ver con Colombia. ¿Qué tiene dentro de su razón social? Pues impulsar el desarrollo de las comunidades a través del deporte, formar seres integrales a través del deporte y ya tiene pues una estructura un poco más robusta de lo que es la parte administrativa, la parte legislativa y pues claramente la parte, digamos, técnica de un deporte en especial. Entonces, aquí podemos darnos cuenta cuál es esa cadena que tiene el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, por eso yo les decía a ustedes que los clubes deportivos son esa célula que da vida a todo el Sistema Nacional del Deporte. Es el ADN del Sistema Nacional del Deporte. Si no existen clubes, no existen ligas. Si no existen ligas, no existen federaciones. Entonces, cuando yo como club tengo un deportista de alto rendimiento, muy seguramente la liga deportiva me va a pedir ese deportista con
unas condiciones que están establecidas en los estatutos, los cuales yo debo cumplir porque cuando me conformo como club estoy aceptando los estatutos que tiene mi liga y muy seguramente una vez esté en esa liga mi deportista y cumpla con las condiciones técnicas deportivas, muy seguramente me lo estarán solicitando de una federación y es acá donde ustedes entonces escuchan que vamos a participar en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en unos Juegos Panamericanos, porque ya participamos como selección Colombia, porque ya estamos adscritos a una federación. ¿De acuerdo? ¿Presento? Profe Marley, creo que hasta acá nos da el tiempo el día de hoy. Si alguno tiene dudas o preguntas, por favor, hacerlas. Sí, la verdad es que es chévere que los estudiantes estén preguntando porque eso hace que vaya saliendo mucha información que inicialmente tal vez no se tiene preparada, pero que es importante que la aborden ellos. Yo tenía por aquí una imagen que te la voy a compartir, profe Lidia. Creo que sería como en términos de estructura, lo que tú muy bien nos explicabas. No sé si la puedas compartir para que les quede ahí como una conclusión o como así, como un resumen de todo lo que hemos hablado. Te lo va a compartir mi profe para ver Ok. si te parece y la compartes. Ahí te la acabé de enviar. Y quedaría eso como, o sea, cómo podemos comprender el sistema nacional del deporte dentro del nivel municipal, departamental y nacional. ¿Cuáles son, digamos, esas entidades o esas organizaciones públicas y cuáles son las privadas? Hoy, por ejemplo, estábamos tocando un tema del club deportivo, nos habló la profundidad de las ligas deportivas, nos habló de las federaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, de entidades que de orden público o privado. Oscar, Privado. pregunta para ti. Privada, exacto. Y al otro lado, pues encontramos las públicas. Entonces, para que, como resumiendo un poco todo lo que hoy se tocó dentro de la web. Y no, profe, muchas gracias a ti y a todos los estudiantes que nos acompañaron. Realmente así es muy chévere poder estar en una web porque hay un feedback de parte de todos. Bueno, pues no sé, Oscar, si tienes alguna pregunta, Fabián, Pedro, Lady, Jaime, José, por favor, cuéntenos si tienen preguntas, si tienen dudas, si es claro los temas que vimos el día de hoy. Igual quiero contarles que muy probablemente en 2 semanas y media ya nos estaremos encontrando en nuestra segunda web conferencia, pero pues vamos a coordinar con la profe Marley algunas e-class para que ustedes puedan también participar de algunos temas que quedan como por allí en el aire y que son muy relevantes en la formación de ustedes. Entonces estaremos programando algunos espacios fuera de las web conferencias para que nos encontremos y podamos como hablar en torno a ellos. También tendremos IPAs del curso de legislación deportiva para que ustedes lo tengan también súper presente. Allí en estos IPAs nosotros buscamos por lo general contar con la participación de otros compañeros del núcleo de políticas públicas que les pueden dar a ustedes una visión diferente, pero, pero no aislada de lo que es el marco legal del deporte colombiano y pues igual invitarlos a que participen activamente en los foros. Yo quiero recordarles insistivamente que el foro que ustedes tienen en sus aulas virtuales son nuestras aulas de clase. Nosotros allí en el foro es donde podemos construir conocimiento de forma colectiva. Entonces, invitarlos a que cuando ustedes ingresen al foro, no solamente dejen su glosario, sino que aparte le hagan algunas observaciones dentro de los parámetros de la etiqueta a los compañeros. Entonces, ¿qué consideran ustedes que ha sido la participación del compañero? Si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que el compañero opina con relación al tema en torno al cual estamos conversando, o sencillamente hacer un aporte adicional al que ustedes tienen pues allí parametrizado en la guía de actividades, ¿cierto? Entonces, importantísimo, por favor, la participación en el foro, independientemente de que tiene un peso evaluativo, es la
forma en cómo ustedes interactúan con su grupo de estudio, ¿sí? Entonces, por favor, allí también se les deja información de interés para que ustedes la estén consultando, para que ustedes igual estén subiendo avances de su trabajo. Nosotros como tutores estamos en la obligación de realimentar los trabajos que ustedes nos dejan allí, entonces hagan esos aportes para que cuando llegue el momento de hacer la entrega a través del entorno de evaluación, pues ustedes ya vayan con una construcción de su trabajo ya pues realimentada con su tutor. Pedro tiene la manita levantada. Sí, señora, pues es que, digamos que escuchando lo que comentaba sobre que es obligatorio contar con 40 horas en cuanto a administración pública para poder realizar esa conformación de pronto un club deportivo, sería bueno que de pronto la universidad pensara en abrirte de pronto esa formación también de esas 40 horas para que de pronto, porque digamos, por lo menos en lo que es el departamento en el que yo estoy, muy poco manejan las ligas deportivas o incluso el mismo ente departamental de deporte en cuanto a administración pública. O sea, acá, por ejemplo, hay muchas ligas y hay muchos clubes, pero acá no se cuenta con esa formación por parte de los institutos de deporte. Entonces sería bueno que la universidad, viendo que tiene el programa de gestión deportiva, pues de pronto lo incluyera en alguno de pronto de sus materias, o de pronto como un curso externo, pero sí se incluyeran esas 40 horas de administración de administración pública para de pronto pues nosotros tener más recursos y en medio de este proceso formativo pues si se nos da la oportunidad de poder conformar, porque pues también tengo la idea de conformar un club deportivo, pues poder tener ya de una vez esas herramientas, tanto de conocimiento, pero también pues de formación para poder acceder a esa información y pues como decía el compañero, que a veces son las alcaldías como que no lo toman en serio. Así uno presente todo de manera formal, pero le demoran, lo que hacen es desgastarlo a uno para que uno al final no haga nada y se quede como que se aburra. Entonces, ya de pronto nosotros desde esta parte de formación profesional, si pudiéramos tener esas horas de administración pública también acá mismo en la universidad, sería muy bueno para poder pues contar con esos requerimientos que nos exigen pues, los entes departamentales y municipales de deporte para poder conformar nuestros clubes. Ok, profe Marley, ¿tienes algo por decir allí? No, Pedro, lo que me iba a decir era que normalmente estos cursos los ofrecen los interdepartamentales. Entonces, es bueno que ustedes, no sé, agreguen las páginas o ellos normalmente hacen unas convocatorias por las redes sociales y ellos son los que normalmente ofrecen eso. Los municipios, cuando son grandes, algunos institutos municipales se encargan de ofertar esas 40 de administración o esas 40 horas de administración deportiva. Pero normalmente quienes son los encargados de convocar son los interdepartamentales. Sin embargo, igual nosotras vamos a hacer pues el comunicado dentro del programa, porque es importante conocer también precisamente lo que sucede en los contextos de nuestros estudiantes. Bueno, en efecto, lo que la profe Marley nos dice es así, y esto es una responsabilidad que atañe netamente a los institutos departamentales de recreación y deporte. Está dentro de su actuar el ofertar esos cursos. De pronto necesitamos, Pedro, estar más pendiente de cuándo ofertan esos cursos allí a través de, de las gobernaciones, porque esos son temas de educación no formal. Nosotros como UNAD somos una institución de educación formal, entonces nosotros tenemos dentro de nuestro accionar programas de formación profesional, técnica o tecnológica, ¿cierto?
Por ello, cuando ustedes están en ese proceso de conformación de club deportivo, deben pasar certificación porque esas 40 horas son homologables a personas que estudien programas afines con el deporte o programas afines con la administración. En ese orden de ideas, si yo soy profesional en cultura física, deporte y recreación y quiero conformar un club deportivo, debo pasar mi cartón de profesional en cultura física y eso me homologa mis estudios de mis 40 horas de administración en el deporte. Si soy administradora deportiva, me homologan mis 40 horas de administración y digamos que eso ya vendría allí haciendo parte de ese prerequisito que me están exigiendo. Pero en efecto, como lo dice la profe Marley, nosotros podemos pues consultarlo con nuestra líder nacional y pues importante que ustedes lo tengan en cuenta que hay la posibilidad de hacer homologación frente a esas 40 horas, ¿de acuerdo? Asimismo, si es alguna persona, algún interesado que no tiene la formación en deporte ni en administración, entonces sí invitarlos a que estén muy pendientes de las páginas de las gobernaciones porque allí publican por lo general en qué momento se van a hacer esos cursos de 40 horas. Por ejemplo, en este momento se está haciendo un curso de 40 horas en el Comité Olímpico Internacional. De hecho, mañana estoy por allá dictando una capacitación en gestión de proyectos para esas 40 horas que requieren las federaciones. Entonces, ahí importantísimo que ustedes tengan en cuenta que hay cronogramas establecidos para esas capacitaciones. Entonces, porfa, revísenlo, estén muy atentos, pero validen que ustedes ya cumplan, que más bien todavía no tengan las condiciones al no tener las condiciones del componente administrativo, pues tendrán que hacer el curso, pero si no las tienen, pues si no lo necesitan, pues pueden empezar a hacer la constitución de su club deportivo. Importantísimo para la constitución del club deportivo, el acta de constitución. Eso es innegociable. Debemos tener el acta de constitución donde dice que se reúnen tantas personas, mínimo 10 socios. Eso es algo que vamos a ver más adelante también, pero mínimo 10 socios se reunieron con el fin de constituir un club deportivo, el cual se llamará de tal y de tal forma. Después debe haber una segunda acta de constitución, la cual es el acta de aceptación de los estatutos, donde nos reunimos los mismos 10 socios, 12, 13, 14, 15, y dijimos, estamos de acuerdo con los estatutos, estamos de acuerdo con la cuota moderadora, estamos de acuerdo con la sede, estamos de acuerdo con las condiciones que se tienen para recibir y entregar deportistas. Todo ese tipo de cosas se reúnen y dicen, estamos de acuerdo y aceptamos los estatutos que estamos creando en este momento. Hay estatutos, hay modelos de estatutos en los cuales ustedes lo único que tienen que hacer es entrar y modificar de acuerdo a las necesidades de su entorno. Entonces, eso lo pueden ir haciendo, ¿de acuerdo? Pero sí es innegociable acta de constitución, acta de aceptación de estatutos y de órgano administrativo, porque ya debe aparecer, esas dos actas las debe firmar un presidente ad hoc y un secretario ad hoc. Si no están firmadas así, no tienen validez, ¿de acuerdo? Y allí también ustedes deben tener súper claros que cuando ustedes ya tienen todos estos documentos, ustedes deben solicitar la personería jurídica, ¿cierto? Es también innegociable, la personería jurídica. Cuando ya ustedes tengan esto, por favor, Oscar, te acercas a tu ente deportivo y les dice, tengo todo en orden para constituirme como club deportivo, les traigo todos mis documentos, vengo a solicitar mi reconocimiento deportivo y lo debes pasar por escrito, como bien lo decía la profe Marley, debes pasar por escrito, ojalá en ese escrito relaciones los documentos y el número de folios que llevas, ¿no? Y ellos tendrán un determinado tiempo que, como bien lo decía la profe Marley, son 15 días hábiles para darte respuesta en torno a esa solicitud, pero debes tener todo en regla. Entonces, aquí para cerrar y para concluir, ¿por qué es importante? Quiero que ahora sí me respondan un poquito por qué es importante estudiar legislación deportiva para el sector deportivo. Bueno, no me respondan, lléveselo allá en la cabecita y vayan dándole vueltas ahí y respóndanse a ustedes mismos la gran importancia que tiene este núcleo problemático en la formación de ustedes como gestores deportivos. Profe Marley, a todos ustedes que se conectaron muy juiciosamente a esta web conferencia, muchas gracias. No hay link de asistencia porque Teams nos permite tener allí
el listado de asistentes, entonces por eso no firman asistencia el día de hoy. Así que, pues, sin más, les deseo un feliz resto de tarde. Quedo muy atenta. Johnny, dime. Una preguntita, es que yo estoy registrado con otro nombre ahí en el Teams. ¿Cómo es tu nombre? Haider Carrillo. Listo, Haider Carrillo. Ya lo apunté acá, Haider. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces a todos ustedes les deseo una feliz tarde. Profe Marley, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu compañía en esta webconferencia. Estaremos citándolos a una próxima webconferencia con el suficiente tiempo para que ustedes puedan agendarlo dentro de sus actividades. Y estamos atentos para resolver dudas, inquietudes a través de nuestros usuarios de Teams o a través de nuestro correo institucional o de nuestro correo del aula virtual. A todos ustedes, feliz tarde y estamos en contacto. Muchas gracias. Usted, Bruno, muchas gracias, Lidia, muchas gracias por tomarlo. Gracias. Muchas gracias a las dos. Hasta luego, compañeros. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde para todos.